TVM El Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenos días, El Salvador. Bienvenidos a Foro TVM, su programa Bajo Fuego. La previa rápidamente en este día 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, o Día de la Santa Muerte, como se dicen en otros países. Bueno, tráfico descongestionado, gracias a Dios, en este día de asueto nacional. Mientras tanto, los cementerios como Santa Tecla, de acuerdo al reporte, con fluidez y precisamente sin restricción alguna, como el año anterior debido a la pandemia. En San Miguel se confirman algunas restricciones impuestas por el director del CAN, entre otras cosas que los feligreses, o digo los deudos, consideran que es una medida o son medidas antojadizas sin mayor lógica. Sí, rápidamente la previa para dar paso a nuestro invitado. Gracias a Tigo, Canal 25, Claro, Canal 26. Completa la cobertura de todo el país, además de las redes sociales en plenitud funcionando este día 2 de noviembre y nuestra señal satelital internacional Claro para todo el mundo. Bienvenidos entonces a Foro TVM Bajo Fuego. Esta mañana contamos con la presencia del licenciado Fermán Camilo Álvarez. ¿Quién es él? Bueno, él es uno de los hombres vinculados al derecho, es el secretario del Instituto de Derecho Militar. Repito, secretario del Instituto de Derecho Militar, es analista político y al mismo tiempo catedrático universitario. Un gusto, licenciado Fermán, tenerlo con nosotros. Gracias en este día pues feriado. Aquí estamos trabajando para el bien de la justicia y de la información que es tan importante para todos los salvadoreños. Muchas gracias, Raúl, y muy buenos días en este Día de los Santos Difuntos para toda la teleaudiencia. Y espero que mi pequeña entrevista sea de interés para ustedes. Claro que sí, es de interés nacional, partiendo que vamos a tocar casos emblemáticos que de nuevo surgen, unos después de 40 años, otros después de 38 años en la palestra precisamente política. Me comentaba un analista de izquierda que todo esto que se está viviendo es gracias a la derogatoria de la ley de amnistía que hizo la Asamblea Legislativa anterior. Y precisamente tocamos casos como el que está hoy en boga, la muerte de los periodistas holandeses, la captura del exministro de la Defensa General José Guillermo García, del coronel Francisco Morán, uno de 88 años, el otro de 91. Se pide también con difusión roja la captura del coronel Reyes, que reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras en el tema del mozote, la jueza actual decide juzgar con el Código de 1973, el juez anterior que conocía la causa, lo hacía con un híbrido de los códigos vigentes más los códigos viejos. Todas esas cosas que se toman ya en criterio del licenciado Fermán Camilo Álvarez. ¿Cuál es la opinión de toda esta ensalada que vivimos en estos días? Como tú lo dices, es una ensalada jurídica. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es la anarquía jurídica
que ha traído la derogatoria de la ley de amnistía. Cuando nosotros analizamos sus efectos y hacia el pasado y hacia el presente, vemos que a 6 años de la derogatoria y la ley de amnistía, los únicos que han sido procesados con el código antiguo o híbrido, digamos, pero siempre en su contra, han sido los sectores militares. En este caso, la Fiscalía no quiso en su momento iniciar un proceso por los asesinatos en la zona rosa, asesinatos de pilotos caídos, tampoco alcaldes, tampoco uso de minas y de menores, y todo contrario al derecho internacional, y es un crimen de guerra. También ha sido un crimen de guerra en sí mismo la ofensiva de 1989, que la sufrió el pueblo salvadoreño. ¿En qué se hizo? Para sensibilizar del conflicto a la población civil. No se ha hecho nada. Y vemos también que detrás de cada uno de estos procesos hay la exigencia de millonarias reparaciones que al final tendrán que ser pagados por el Estado, o sea, por los impuestos de usted y de mí y de todos los salvadoreños. Entonces yo creo que lo que se ha creado es una situación anárquica y es necesario que la revisemos. Cuando hablamos de una situación anárquica en el campo jurídico, esto afecta, sin lugar a dudas, Fermán, al acusado, no hacia las víctimas. Es decir, aquí el acusado queda a merced de una anarquía jurídica, con pruebas buenas, con pruebas malas. El caso del señalamiento, por ejemplo, vamos al caso típico de los holandeses, son los mandos los que están siendo juzgados, no los actores materiales. En efecto, solo veamos este caso. Todos estos procesos comienzan con cambio en la percepción. Cuando nosotros juzgamos un hecho, tenemos que juzgarlo a la luz del derecho del momento, no de cómo vamos a pensar 20 o 30 años después. Es lo primero. Lo segundo, no podemos mezclar un código con el otro código, cargándoselo al acusado, sobre todo si tenemos un código inquisitivo y después tenemos uno garantista. Mezclar estos dos procedimientos es muy complicado y siempre se va a ir en contra de la víctima. Pongamos este ejemplo. En el caso del mozote, ya van a tener o ya tienen 5 años de instrucción. Y yo le hago una pregunta a todos los abogados que nos están viendo. ¿Qué les parece una instrucción de 5 años y no se ve que va a finalizar? Es una atorrancia jurídica. Entonces, si nosotros vemos también que en ese juicio se cambia los procedimientos, al inicio es uno, hoy cambia el juez, sigue otro criterio. Nosotros estamos en una situación anárquica, en un procedimiento en que los acusados, primero, no saben a qué atenerse. Segundo, se les han confiscado sus bienes, o no digo confiscados, se les han congelado sus bienes, no tienen la disponibilidad de ellos y al mismo tiempo se les exige una defensa efectiva que no se las está dando la Fuerza Armada ni el Estado. Entonces es una situación complicada. En el otro caso, en el caso jesuitas, hubo ya una condena por los autores, pero se buscan nuevas víctimas a lo que podría ser un criterio más bien político, y ya llevan como 3 o 4 aperturas y tampoco
se ve forma de que esto termine. Ahora tenemos el caso abierto, el caso del calabozo, y también en San Vicente, y también tenemos el caso de los holandeses. Y casi siempre se comienza de arriba abajo, o sea, en cada caso que se abra, siempre se va a responsabilizar al ministro de Defensa o al Estado Mayor cuando realmente no tenían responsabilidad alguna. Entonces, poder investigar hechos de hace 30 años, casi 40, yo lo miro muy complicado. Y aparecen nuevos testigos. Por ejemplo, nos vamos al caso del Mozote. Digo, aparecen personas que en esa época tenían 2, 3, 4, 5 años. El otro tema que siempre se ha señalado, ¿dónde están las 1.200 víctimas? Es que esa es otra de las situaciones. Si se ofrece reparación económica con 10,000, 15,000 dólares por cada víctima, van a aparecer víctimas de todas partes y los números van a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y vean cómo esto se modifica políticamente. Los primeros reportes del FMLN, estamos hablando reportes de campaña, hablan que en el Mozote hubo combates y de esos combates sufrieron 150 bajas. De ahí se pasa a otra cantidad de más de 400. Después se llegan a 800 y 900. Ahora ya tenemos más de 1.050 y siguen creciendo. Y el Mozote, que tiene una jurisdicción muy pequeña, menos de 1 kilómetro cuadrado. En la época. En esa época, ahora vemos que ya se buscan víctimas a 5, 10, 12 kilómetros del Mozote. Tarambala. Hasta Tarambala. Entonces, ¿qué tipo de juicio es este? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los juristas. ¿Qué tipo de procedimiento estamos llevando en El Salvador? No traigamos el pasado al presente para crear nuevos conflictos y nuevas víctimas como son los acusados ahora. Esto es importante trasladarlo, licenciado Camilo Álvarez. Digo, es importante para ir haciendo una valoración de la aplicación de la justicia en Gotera y ver el tema de los holandeses en Santa Rita, en línea directa o en línea recta estamos hablando de unos 80 kilómetros de distancia. Es decir, ¿por qué hay así y por qué aquí no? ¿Y por qué en el tema, por ejemplo, de la zona rosa no hay detenidos, nunca fue juzgado en el tiempo presente con las leyes modernas? Todo esto va siendo una ensalada, como le decía al principio, licenciado. ¿Hacia dónde esperan entonces llegar? Cuando usted hablaba hace un momento de que el Estado Mayor o el Ministerio de la Defensa no está haciendo su trabajo, en este caso nadie defiende a los militares, salvo que tienen que sacar de su bolsa. Unos no tienen ni bienes ni dinero, a otros su casa les ha sido incautada, congelada, sus bienes. ¿Qué está pasando alrededor de todo esto? Yo diría dinero. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos determinadas situaciones, cómo comienzan los procesos que hoy los vemos en los tribunales, con acciones de tipo política. Una media vez se consolida políticamente la opinión pública, radio, prensa, televisión y hoy redes sociales, y se van alineando las situaciones, se crea una presión que busca justicia. Y eso termina presionando a las autoridades y presionando después a los tribunales y sigue una bolita de nieve. Pongamos este ejemplo. Se rumora que en el caso hoy de los holandeses, el
Este inició con un aporte de $6 millones para poder sacar un libro, videos. La emboscada, el libro. El libro, La Emboscada. Entonces, no sale de los familiares. Son organizaciones que en su momento ven en los derechos humanos una forma de lucro. Entonces, esto hace que a la larga tengan que pagar los estados, no propiamente las personas porque carecen de bienes. Entonces, cuando es así, es muy difícil hacer justicia. Y quiero mencionar otro ejemplo. El caso del embajador de Sudáfrica, Archibald Warner Dunn, asesinado en nuestro país. Y toda su peregrinación viene desde cuando era embajador en Helsinki. Tuvo diferencias ideológicas con el embajador ruso en una universidad en Helsinki, sufrió un atentado y se le trasladó acá para separarlo de Europa y de Sudáfrica. Cuando este fue secuestrado, las FPL, con autorización de Salvador Sánchez Serén. Sí, pero a su vez tomemos en cuenta que el conflicto no era solo nuestro, era un conflicto interno, internacionalizado. Había que pedir autorización a Moscú, a Cuba o a Pekín en su momento. En fin, es secuestrado y muere en cautiverio. Hasta la fecha se desconoce dónde está. Y sobre este caso, licenciado Fermán Camilo Álvarez, Archibald Warner Dunn fue ejecutado por las Fuerzas Populares de Liberación, enterrado su cuerpo en la periferia del Gran San Salvador, de acuerdo a las últimas investigaciones que se tiene, y su hijo murió en El Salvador hace aproximadamente 8 meses, esperando encontrar los restos de su padre. Amigos, estamos esta mañana en Foro TVM del 2 de noviembre en su programa Bajo Fuego, conversando con el licenciado Fermán Camilo Álvarez. Él es un secretario del Instituto de Derecho Militar, analista y catedrático universitario. Después de la pausa regresamos con más aquí en este tema del mozote, los holandeses, la matanza de la zona rosa, en fin, hay tantos temas que hablar que comienzan a activarse 35, 40 años después. Pausa, ya volvemos. Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario. Durante la llegada de la tormenta Julia al país, nuestros alcaldes y alcaldesas atendieron de manera articulada con diferentes instituciones las emergencias en aquellas zonas vulnerables o en riesgo de sufrir desbordamientos de tierra. El trabajo de nuestros regidores fue en conjunto a muchas personas que trabajaron de la mano con nuestras alcaldías, como la Comisión Municipal de Protección Civil, jóvenes voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña, comandos de salvamento de la Cruz Verde, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Remover escombros por los desbordamientos de tierra y quitar los obstáculos provocados por caídas de árboles fue un trabajo duro. Nuestros alcaldes anticiparon la llegada de la tormenta y se prepararon con diferentes entidades de ayuda para realizar campañas de limpieza. Sabemos que muchos suspendieron labores y actividades importantes para brindarle a la población esta valiosa ayuda. Alcaldes del PCM, muchas gracias por el trabajo realizado ante la emergencia que tuvo nuestro país por el paso de la tormenta Julia. Hemos demostrado una vez más que estamos para servir a nuestro pueblo. Que Dios los bendiga siempre. hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 4 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 2 minutos de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Continuamos, amigos, aquí en Foro TVM, en su programa Bajo Fuego, en este día tan especial, 2 de noviembre, precisamente Día de los Santos Difuntos. Y esta mañana conversamos con el licenciado Fermán Camilo Álvarez, es abogado y notario de la República, secretario del Instituto de Derecho Militar, analista y catedrático universitario, y analizando precisamente la aplicación de las leyes o la justicia en el tema de las matanzas, como se le llama, en el tema del mozote. Ayer precisamente mi estimado Henry, David Morales, es abogado querellante, ofrecía una declaración a la salida del Tribunal de San Francisco Gotera, donde precisamente la señora jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz ordenó sacar a la prensa, no quería prensa en la zona. Iban a hablar 5 testigos de vista y oídas, me imagino, y la defensa del general José Guillermo García, exministro de la Defensa, indicó que para seguir este juzgamiento era necesario y es necesario que los acusados estén presentes. Vamos aquí con Fermán Camilo Álvarez a escuchar y a ver las declaraciones de David Morales. Su declaración son momentos traumáticos donde el sufrimiento cobra otra vez una fuerza muy grande a las personas que están recordando y narrando los hechos, y también la señora jueza debe permitir la adecuada intervención de todas las partes. Por lo tanto, esperamos que estas garantías básicas del debido proceso pues se cumplan en esta ocasión, y quisiera decir que más allá de las declaraciones que se rendirán esta semana,
El caso es un caso ya con mucha prueba, con una prueba testimonial muy sólida y otro tipo de prueba forense, documental, pericial, etcétera, y que es momento que avancemos a una etapa plenaria. Creo que ya no se debe seguir dilatando este proceso. Morales, hay una dilatación del proceso y precisamente este es un señalamiento claro en materia jurídica, Camilo, indicando que la señora jueza actual está aplicando el código de 1973, época en la que todavía no había ocurrido el hecho. Mira, yo cuestiono todo. ¿Por qué? En primer lugar, todo juicio penal es por su naturaleza público. Para comenzar, es este. Eso no tiene reserva. No debe de tener reserva, sobre todo que no se trata ni de menores, ni de delitos un poco complicados como serían los sexuales. Esto es de interés nacional, primero. Segundo, testigos también lo veo muy complicado. Según los informes del mismo FMLN, y eso se te pueden suministrar para que tú los muestres. Solo hay un testigo. Todos los demás cayeron en la emboscada. O sea que de los hechos solo hay uno. Y este es precisamente el que tenía la obligación de salvaguardar la vida de los periodistas. Su deceso, como el deceso de cualquier persona, es lamentable. Sin embargo, si periodistas de guerra entrevistan a ambas partes y se desplazan ¿en territorios en combate? En territorio de combate, están expuestos a cualquier vicisitud. En este caso, hay que reconocer que la emboscada es una práctica permitida por los protocolos de Ginebra en cuanto sea en el teatro de operaciones. Es algo lícito como el combate. Que cayeron, sí, es lamentable, como sí, cayeron infinidad de salvadoreños también. No fue fácil, precisamente en esa época del Holocausto, Camilo, encontrar y ver diferentes escenas de uno y otro lado. Habían emboscadas tanto del frente como también emboscadas del ejército. Son las estrategias de guerra o las tácticas de guerra. Pero me preocupa cuando pide que de una sola vez se entre a una fase plenaria. ¿Por qué? Me da la impresión como que quisieran una justicia express, selectiva y ad hoc. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En un régimen de derecho o en una ejecución pública? Eso es lo que está pidiendo en este caso David Morales. Ahora bien, su participación es también muy cuestionable en cuanto a todos los procesos. Eso es una forma más bien de vida. ¿Por qué? Todos los que trabajan en derechos humanos tienen jugosas remuneraciones de diferentes partes. ¿Organismos internacionales? De organismos internacionales, nacionales, etcétera. Y eso, vuelvo a retomar el caso del embajador de Sudáfrica. Los únicos que se han preocupado por buscar sus restos han sido sus familiares, sin dinero de por medio. Entonces yo veo... Peregrinación de casi 40 años. Pues claro, sí. Pero ellos no piden enjuiciar a Sánchez Serén ni al FMLN. Ellos solo reclaman los restos del embajador para darle cristiana sepultura. Es un derecho del fallecido estar en una tumba y ahí que lleguen sus deudos. Entonces, en estos casos buscan condenas
para que esas condenas sirvan para que el Estado posteriormente termine pagando. Entonces nosotros vemos que la condena es el medio para asegurarse el pago. Aquí nosotros estamos ante dos conceptos jurídicos que son relativamente nuevos. Lo que es la justicia transicional y la justicia restaurativa. Aunque no se hayan mencionado como tales, pero aquí se han dado los mismos principios desde que nosotros entramos a una fase de paz. Cuando nosotros dejamos el conflicto armado, las fuerzas quedaron intactas, pero entramos a una dinámica de paz, una dinámica que nos ha permitido un sistema democrático en el cual vivimos. Pero hoy, Camilo, con todo respeto, los acuerdos de paz, eso ya es letra muerta. No hay cumplimiento o que nos obligue ni al Estado, menos a la sociedad civil, para acogerse al tratado de paz. Y por otro lado argumentan la parte acusadora, que la ley de amnistía derogada por la Asamblea, aceptada así por la vieja sala de lo constitucional o la antigua sala de lo constitucional, da paso para el juzgamiento de esta matanza. Me lo decía un amigo de tratadista de derechos humanos de la izquierda, que esto le va a permitir también juzgar la masacre cometida por Mayo Cibrián en más de 1000 combatientes de la izquierda, pero no se ve que esto camine o que esté en algún tribunal. Es decir, aquí hay un sesgo claro y determinante en la aplicación de la justicia. No hay dinero, Raúl, no hay dinero, porque si quieren derivar alguna responsabilidad para el FMLN, dirían el FMLN como tal ya desapareció, ahora es un partido político que no tiene tampoco fondos y no son los mismos, pero el Estado de El Salvador es el mismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vemos? Los acuerdos de paz están vigentes. ¿Por qué? Porque esos acuerdos han permitido el desarrollo o la evolución democrática del país. Segundo, lo único que se rompió, gracias a la sala, fue la amnistía para el sector militar, o sea, abriéndole la posibilidad de juicios que después van a ir contra el Estado, aunque en el Estado no sea responsable, pero en el exterior así va a aparecer y nos van a apretar las tuercas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Sobre todo con lo que dice David Morales, que quiere un juicio exprés. ¿Y dónde está el peligro? En cada uno de estos procesos, nosotros vemos el rompimiento sistemático del orden penal para adecuarlos a una realidad política. Esta situación no debe de ser. En el caso del Mozote, como ya lo dije, son 5 años de instrucción. Entonces, allá les conviene 5 años de instrucción para engordar las reparaciones, aquí les conviene hacerlo exprés de un par de días para ya tener la reclamación en el extranjero. Entonces, el tema de los holandeses con los del Mozote, en el Mozote son salvadoreños, en el tema de Santa Rita son extranjeros. Exactamente, pero eso no es la justicia. La justicia es igualdad, todos en la cama, todos en el suelo. Pero eso no se interpreta ya así por parte de los juzgadores. Se ve que no, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la justicia, cuando es politizada, solo genera en la sociedad un peligro mayor. Hoy está con eso. ¿Y cuáles van a ser los otros juicios que pueden venir en el futuro que les den exprés? De acuerdo a lo que se tiene en boga después de la famosa Comisión de la Verdad
que todos los que conocemos esto sabemos que fue una comisión con sesgo, prefieren 140, 150 casos en contra del ejército y 20 o 25 en contra del FMLN, aun y cuando no hay a quien responsabilizar de manera directa. Mire, lo cometieron los del ERP, así, pero ¿y a quién vamos a juzgar del ERP? No, si no eran del ERP, eran de las FPL. Entonces esa distorsión, porque es más fácil en el ejército, entonces, mire, fue el ARCE, fue la TRACAT, fue la TONAL, fueron las PRAL, las patrullas de reconocimiento de largo alcance, tantos hechos, Camilo, que realmente hacen, como usted lo dice muy bien, temer que esto pueda desencadenarse, llamémoslo por su nombre, en una cacería de brujas. Yo lo creo, sí, una cacería de brujas. Por eso me preocupa que se exija ya una fase plenaria sin ni siquiera establecer por parte de la juez lo que significa la responsabilidad del mando, que es parte de la responsabilidad que cae sobre el general García. Ahí solo se dice responsabilidad del mando. Él era la cabeza, entonces le vamos a hacer responsable de lo que haga cualquier cosa de los 70,000 soldados que había en ese momento. Eso no puede ser. La responsabilidad del mando hay que verla. ¿Quién la tiene realmente? Y al parecer no interesa en ese proceso. El tema, por ejemplo, de Domingo Monterrosa, que se le acusa de ser directamente el responsable y ejecutor del mozote, cuando se confirma que él se encontraba fuera del país, precisamente cuando ese acontecimiento se dio, y con el avituallamiento que hacía el gobierno norteamericano de las fuerzas regulares del ejército salvadoreño. Yo me quisiera hacer referencia a dos situaciones. En el caso del mozote están siendo procesados 3 oficiales que no se encontraban en ese momento en el lugar, ya sea porque estaban rebajados o porque sus funciones les obligaban a estar en otra parte y no en el mozote, pero han sido juzgados como miembros del batallón Atlacat. Entonces, no se está juzgando a personas, se está juzgando al batallón Atlacat. Es lo mismo que está pasando en el caso de los holandeses. Cuando nosotros vemos la documentación del tribunal, dicen General García, ministro de la Defensa. Él no es el ministro de la Defensa, no es el cargo el que estamos juzgando en ese momento. Él es una persona que hoy está siendo juzgada. El ministro de Defensa es otro. Y el Estado no puede cargar la responsabilidad de hechos que la Constitución le manda en ese momento, que ahora pueden derivarse otras, sí, pueden ser otras, pero no podemos juzgar en base a lo de hoy, lo que ha pasado, lo que anteriormente. Estamos esta mañana en Foro TVM Bajo Fuego conversando con el abogado y notario Fermán Camilo Álvarez. Él es secretario del Instituto de Derecho Militar, analista político y catedrático universitario. Los temas que cobran actualidad: el juicio del mozote, el juicio de la muerte de los periodistas holandeses que entraban a un país y a un territorio en combate o territorio en guerra, como se le conocía en la época del 80 hasta el 92. Pausa, vamos a la recta final cuando regresemos con nuestro invitado. Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario.
hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Conoce la nueva capital de Oriente, Nueva San Miguel. Contamos con 4 modelos de vivienda. Contáctanos al 7481-9155. Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Conoce la nueva capital de Oriente, Nueva San Miguel. Contamos con 4 modelos de vivienda. Contáctanos al 7481-9155. Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Conoce la nueva capital de Oriente, Nueva San Miguel. Contamos con 4 modelos de vivienda. Contáctanos al 7481-9155. Nueva San Miguel, la capital de Oriente. En el departamento de Morazán, en el municipio de Jocoro, está el cuadro de la primera división. Su presidente, Leonel Antonio Hernández Caballero, pone a la disposición de todos los municipios, de las organizaciones sociales, el equipo para desarrollar partidos que permitan la función social de recaudar fondos para cualquiera de las causas que estimen a bien los clubes de servicio, las organizaciones de la población para ayudar en el desarrollo social. Aquí el mensaje del ingeniero Leonel Antonio Hernández Caballero, presidente del Jocoro Fútbol Club. Y así formar entre todos un equipo donde nos represente dignamente y saber de que los objetivos están por cumplirse, y a nivel del fútbol siempre sabemos que es una labor donde es ardua, pero es un compromiso muy bonito, un reto muy importante para la sociedad. Foro TVM, su programa Bajo Fuego en este 2 de noviembre. Nuestro invitado esta mañana es el abogado y notario Fermán Camilo Álvarez, secretario del Instituto de Derecho Militar, analista político y catedrático universitario, viendo, analizando, conociendo en detalle la aplicación de la justicia sobre los diferentes temas que son polémica, que son casos con repercusión internacional, juzgamientos, y me escribí alguien, me dice, ¿y usted por qué está justo en ese sentido? Bueno, primero el principio personal, ver una injusticia y no combatirla es ser partícipe de ella. Y el juzgamiento en cuanto a la aplicación de lo que vivimos los salvadoreños, soy un hombre convencido, claro y determinado en que si los dos lados cometieron acciones de lesa humanidad, deben responder los dos lados. Los ejecutores, porque nadie desde un escritorio o desde Managua, por ejemplo, el tema de Sánchez Serén con Mayo Cibrián, se ordenaba desde Managua vía radio que aquí tengo 40 desertores, ¿verdad? Traidores, y en lugar de ocupar el fusil o la pistola, se ocupaba una raja de leña mientras el prisionero estaba colgado. Eso lo determina también el comandante Goyo, de acuerdo a los testimonios que ha ofrecido sobre lo que ha ocurrido en San Vicente. Tema del Mozote. Se dice que fue una matanza, otros que fue un combate. El tema de los holandeses, ya lo ha señalado Camilo, era precisamente una acción clara y precisa que se dio en materia de una emboscada en la zona de Santa Rita. Pero hay algo que ha ocurrido, Camilo, en las últimas horas o en los últimos días, es la publicación de comunicados de los sectores militares ya de bajas, de generales, de coroneles, de teniente coroneles, de mayores, de capitanes que ya no están en servicio activo de la Fuerza Armada. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Detrás de todo esto, al leer los comunicados, se puede apreciar malestar. ¿Por qué? Por la alteración del orden constitucional. Y en este caso, ellos básicamente lo que piden es justicia. Ya tenemos no solo el caso de los jesuitas, que ha sido reabierto, me parece, 3 o 4 veces, algo absurdo a la luz del artículo 21 de la Constitución. También analizamos
el caso El Mozote, que es un absurdo, también a la luz de la Constitución, porque en un mismo proceso ya fenecido, esto va para los procesalistas, el proceso se vuelve a abrir con el mismo número y se quita la hoja de cerrado y se sigue abierto. Pero eso fue una anomalía del tribunal. Una de muchas anomalías. Entonces, uno se pregunta qué está pasando y si cuando las defensas van presentando apelaciones y no se las contestan o le dicen sin lugar y se presentan pruebas y no se las admiten en cada uno de estos procesos, entonces uno se pregunta qué está pasando. Lógico. Hay que ver que toda la Fuerza Armada ha sido un cuerpo, o sea que ha funcionado bajo una disciplina, y aunque todos estén hoy de baja, ven que las acciones que hicieron constitucionalmente, por mandato constitucional para que se entienda, ahora están siendo cuestionadas, genere algún tipo de malestar y obligue a pronunciamientos públicos. Es decir, todo esto ya es un sinsabor, si se puede interpretar así, Camilo, de los oficiales de baja que vivieron, estuvieron y actuaron durante el pasado conflicto. Así, por ejemplo, conocemos que hay 140 combates, matanzas o masacres, como le quieran llamar, que están pendientes de enjuiciamiento ya en estos días por venir. Sí, hay la UCA, por ejemplo, y las diferentes organizaciones de derechos humanos hablaban de 124 casos. Ahora la Fiscalía se rumora que ya tiene en puerta 184 casos. Entonces se preguntan, ¿van a enjuiciar a todo oficial que estuvo de alta? Entonces, y la responsabilidad siempre va a caer sobre el ministro de Defensa y el Estado Mayor. Entonces, ¿de qué sirvieron los acuerdos de paz y la amnistía? Si eso puso punto final a nuestro pasado conflicto armado, lo dejó de lado y a todos los excombatientes del FMLN y de la Fuerza Armada se les dio tierras en su momento y se les dio dinero. Y todavía muchos están recibiendo ahora pensión. Entonces, se ha restablecido el daño social que causó el conflicto armado. No podemos pensar en más reparaciones y reparaciones y reparaciones, porque las finanzas del Estado no lo pueden soportar. No alcanza la plata. No alcanza la plata. Y por el otro lado, la sociedad entera realmente fue dañada. Personas que murieron al ir a sus trabajos en bus, personas que perdieron sus bienes porque fueron volados en un proceso de sensibilización, postes que fueron volados. Entonces, nosotros vemos que lo mejor que se pudo haber hecho fue el acuerdo de paz, poner fin a ese conflicto. Borrón y cuenta nueva, dirían algunos, Camilo, pero hay hechos, y soy amigo de mencionar nombres y apellidos. Por ejemplo, las ejecuciones de los diputados Héctor Tulio Flores y Noyo Paul Hijo, por una parte, la ejecución del exfiscal García, o del fiscal García, él estaba en plenitud de su trabajo, del doctor Francisco Chachi Guerrero, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Rojas de la Demográfica Salvadoreña, para mencionar 5 casos emblemáticos de los que nadie ha presentado demanda o abierto juicios después de terminados el conflicto y la apertura de los acuerdos de paz. Yo he presentado avisos
por los 22 alcaldes del PDC asesinados. Y no solo fueron los 22 alcaldes, con ellos iba todo su consejo municipal. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué respuesta ha tenido? Ninguna. Ninguna. Entonces, podemos... hay dinero, te responden. No hay dinero, no te responden. Podríamos decir entonces, Camilo, con toda la certidumbre, que la justicia en el país se va a aplicar de acuerdo a la querella que venga de sectores en contra del ejército, o de quienes estuvieron en el ejército. De la querella que pueda en su momento recibir dinero posteriormente o réditos políticos. De ahí va a depender la justicia. O sea, ¿tan grave es eso? Sí, en este momento es lo que estamos viendo. ¿Por qué lo digo? Si solo para llegar a esto, a la prisión del general García y del coronel Francisco Morán, se han invertido 6 millones de dólares, según lo que dicen algunos. ¿Cuánto se pretende cobrar al Estado? Y si al mismo tiempo la querella del Mozote ha ofrecido darle $10,000 a cada una de las víctimas y de los familiares, y dependiendo el grado de parentesco se le va poniendo una tarifa, a la larga se le entrega a las organizaciones y las personas reciben una pingüe parte de esto. Todo lo demás se queda en manos de estas organizaciones y sus querellantes. Eso no es justicia. Es decir, estamos preparados para asistir a este evento cuando, hay que decirlo con certidumbre, el alto mando de las Fuerzas Armadas actuales no tiene nada que defender, nada que proteger a quienes están siendo juzgados, y el alto poder económico que fue defendido durante la acción de la guerra que vivimos, bueno, también se apartaron. ¿Será que los oficiales de ayer, pueden ser los de hoy, queden también a su suerte dependiendo de lo que ocurra o de los hechos que cometan? Es muy probable, porque todos estos caminitos de reparación que hoy se están trazando en violación a la ley, lo que dice inveterata consuetudo iudice, una media vez se da, se vuelve costumbre. Entonces nosotros no podemos anticipar en sí el futuro, pero todo parece indicar que esta reparación de derechos humanos, si no se pone fin ahora, en el futuro seguirá utilizándose desde el extranjero para fines económicos a costa de los salvadoreños. Y con fines políticos perversos en algunos casos, ya con figuras emblemáticas o acciones partidarias que se puedan verificar. Esta mañana con nosotros el abogado y notario Fermán Camilo Álvarez, secretario del Instituto de Derecho Militar, analista y catedrático universitario. Posibilidades en estos juicios tanto del general García, del coronel Morán y el tema el Mozote, Camilo. Contrario censum, nadie dice nada por la matanza de Quebrada Seca, las ejecuciones en Quebrada Seca, el tema de la matanza de la zona rosa, para buscar empate en cuanto a acciones que las nuevas generaciones deben conocer, y los que las vivimos, pues hombre, decir, aquí qué está pasando. Que te faltó matanza de Nueva Trinidad. Así. Lo que está pasando aquí es el poder del dinero que busca más dinero y modo de vida. Eso es lo que nosotros estamos viendo. En el caso de los periodistas holandeses, lo primero que yo pondría sobre la mesa son los derechos humanos de estas personas que ya rebasan los 90 años. Lo primero. Lo segundo, que se cumpla el derecho, esto es, que la juez
resuelva conforme a derecho, con reglas claras, no a petición de la querella interesada, porque pedir una etapa plenaria cuando conviene y dilatar lo otro cuando conviene en el derecho, vuelve situaciones extremadamente complicadas para la justicia. Y esa es la función judicial, hacer justicia, igualdad para todos, reglas claras para todos. De lo contrario, los abogados no podrán trabajar y no podrán dar una defensa efectiva. Aquí se explica que al principio sobre aviso no hay engaño, ya sea a qué juicio voy, ya sé quién está detrás moviendo los hilos, o muchas veces, no sé si me equivoqué, ordenando al tribunal, hagan esto, lleven esto, muevan esto. ¿Será que por ese camino vamos, Camilo? Solo la juez lo sabe, pero lo que se ve es una situación express muy complicada. En el caso del Mozote, nosotros vemos que todos están con medidas sustitutivas, están yendo al tribunal creo que una vez al mes, pero ¿por qué ahora la juez ordena de un solo la prisión para estas personas? En el caso de la jesuitas, todos van una vez al mes al tribunal. ¿Por qué aquí no? Y yo me pregunto, ¿es que tendrán un poder especial dentro de la Fuerza Armada? Yo no lo creo. Cuando salió del ministerio y de su responsabilidad el coronel Morán y el general García, ya no existe de alta ningún oficial que sirvió bajo su mando. Y la Policía de Hacienda fue desintegrada desde los acuerdos de paz. Claro. Entonces no hay tampoco ningún oficial que haya servido bajo el mando de estas personas. ¿Qué capacidad de maniobra política tienen para modificar lo que se está presentando al tribunal? No lo tienen. Por el contrario, son dos ancianos que los han sacado de sus casas y más bien de sus camas. Suena feo decirlo así, pero la verdad, no podemos decir otra cosa. En la búsqueda de la verdad, la lucha permanente de los medios de comunicación y de los periodistas se mantendrá tal como ayer, hoy, mañana y siempre. La verdad es solo una y tras esa hay que ir. Agradecemos su valiosa sintonía, mi estimado amigo, y gracias al licenciado Fermán Camilo Álvarez, abogado y notario de la República, secretario del Instituto de Derecho Militar, analista y catedrático universitario. Mañana jueves vendremos con los tres distinguidos políticos y analistas de El Salvador, lo que hablamos en el segmento de Tiro a Tiro. 4 corazones diferentes, una sola identidad, El Salvador. Por hoy, gracias. Feliz día de los difuntos. Hay que ir a enflorar, hay que ir a acompañar a nuestros deudos, porque esa ruta está trazada. Camino que tarde o temprano vamos a emprender. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla.